Hola a todos, hemos llegado ya al capítulo 4 de la serie Misión Fiscalizar. En el episodio anterior en el que participó Natalie Samayoa, hablamos de los salarios de los alcaldes. Nos concentramos en el departamento de Sololá en su conjunto y en el caso de Neto Brand, el jefe edil de Misco. Conversamos un poco, casi de pasada, sobre un hecho muy relevante. Todas las dependencias centralizadas y descentralizadas por ley están obligadas a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública, una normativa vigente desde 2008 con el propósito de transparentar todos los actos de la administración pública. Ello, por supuesto, incluye darnos a los ciudadanos guatemaltecos información puntual de cómo emplean los fondos públicos. Hay excepciones, claro está, pero estas son muy específicas y en muy raros casos podrían afectar a los consejos municipales. Hoy nos acompañan en este episodio tanto Pilar Rodríguez como Natalie Samayoa, reporteras de Ojo con mi Pisto. Empezamos contigo, Natalie. La semana pasada nos contabas cómo en Sololá ni siquiera la mitad de las alcaldías cumple con una obligación legal: subir el salario de los jefes ediles a sus portales web. Sí, y ese fue uno de los principales hallazgos de esta investigación. Cuando revisé las 19 municipalidades de Sololá, encontré que únicamente 8 publicaban información sobre los ingresos de sus alcaldes. En varios casos, los datos simplemente no estaban disponibles, actualizados, y otras municipalidades ni siquiera respondieron la solicitud de acceso a la información pública. Eso evidencia que, aunque la ley obliga a publicar esta información, todavía existen muchas dificultades que podemos ver a simple vista para que la ciudadanía pueda conocer cómo se utilizan los recursos públicos. No son pocas, de hecho. Son muchas las municipalidades que no tienen su información pública colocada en los portales como, y esto lo tengo que reiterar, es su obligación, lo cual dificulta tanto a periodistas como a todos los ciudadanos conocer no solo detalles como salarios, sino también cómo invierten otros recursos. Pilar, tú has tenido experiencia lidiando con estos obstáculos. Cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Qué ha significado para ti no encontrarte con información que tendría que estar en el portal? La verdad es que representa un gran obstáculo a la hora de hacer investigaciones. Por ejemplo, ya sacamos 2, la de 3 décadas de migajas, que es sobre las regalías mineras que reciben los municipios en donde hay explotación minera. Y muchas veces no tienen absolutamente nada en el área de presupuesto y no sabemos de dónde son sus ingresos. Entonces nos costó un montón saber básicamente cuánto recibían de regalías mineras. Puedes hacer una solicitud de información de ese tipo, ponen muchas trabas y es muy difícil. Otro caso fue justo cuando hicimos esta nota sobre cuántos empleados municipales habían en la Dirección de Comunicación de Neto Brand y pedimos sus CVs públicos y queríamos saber bajo qué dirección estaban contratados, cuánto ganaban y demás. Y fue algo muy decisivo estar pidiendo esa información y estar pidiendo los CVs públicos también, porque ponían un montón de excusas, ¿verdad? Como si esta información no tenía por qué darla, porque pues el CV público tenía el nombre y apellido y eso podía ser algo de riesgo para la persona que estaba trabajando en la municipalidad. Un montón de cosas, pero todo hubiera sido mucho más sencillo si hubiéramos partido de que tuvieran enlistados a los empleados por dirección y por cargo dentro del apartado de información pública de oficio. Las municipalidades no obedecen, hacen caso omiso de la ley. El 29 de julio de 2026, en Ojo con mi Pisto, nuestra compañera Ana Valdés, quien forma parte de la red de corresponsales del medio, nos contó: van 14 municipalidades denunciadas por falta de información pública. Esto tan solo en los meses de mayo y junio, y hablamos, Natalie, de comunas ubicadas en los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa. Cuéntanos un poco más sobre esta nota de Ana Valdés. Así como dices, lo que ocurrió fue el resultado de un ejercicio de auditoría social realizado por Acción Ciudadana, que revisó los portales electrónicos de varias municipalidades para verificar si estaban cumpliendo con las obligaciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Después de identificar incumplimientos, la organización presentó denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, la PDH como muchos conocemos, y la Contraloría General de Cuentas, dirigidos contra los responsables de las unidades de acceso a la información pública de cada comuna y también contra los respectivos alcaldes. La revisión encontró portales con información incompleta, pero eso no es todo.
también desactualizada e incluso un caso en el que no existía ninguna actividad desde 2024. El objetivo de las denuncias no fue cuestionar un documento, sino evidenciar que varias municipalidades no estaban cumpliendo con su obligación de publicar información pública de oficio, una herramienta fundamental y clave que cualquier ciudadano puede utilizar para fiscalizar el uso de estos recursos públicos. En estos casos, Pilar, vale la pena resaltar que estas denuncias son producto de la intervención de los vecinos que auditaron los portales digitales de sus alcaldías. Ana Valdés nos contó los antecedentes en una nota anterior de junio de 2026. Cuéntanos un poco, ¿qué nos decía? En esta nota, que se titula Denuncian a 7 municipalidades ante la PDH y la Contraloría, pues ahí ya delaté un poquito de qué se trata, pero vecinos de 7 municipios hicieron un ejercicio de auditoría en donde se metieron a ver los portales de acceso a la información de sus municipios, ¿verdad? Y se dieron cuenta que habían un montón de fallos en el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública porque hacían falta varios apartados, porque no encontraban la información actualizada. Y para que se den una idea, las municipalidades denunciadas son Santa Ana y San Francisco en Petén, La Unión y Usumatlán en Zacapa, Cobán en Alta Verapaz, Santa Catarina Barahona y Magdalena Milpas Altas en Zacatepeques. Entonces, este fue un esfuerzo que la coordinó Acción Ciudadana, que ya hemos hablado mucho de Acción Ciudadana y cómo es que ellos asisten a los vecinos para que los vecinos tengan pruebas sólidas a la hora de realizar una denuncia y no sea tan fácilmente desestimada. Pero sí, básicamente esto nos demuestra que es información que los vecinos buscan, que los vecinos necesitan y que la municipalidad por obligación y por ley debería de proporcionárselas, pero no es así. Todos, cualquiera de nosotros, está a un par de clics de distancia para determinar si el portal de la municipalidad de su localidad cumple o no con sus obligaciones. Les comparto, Ojo con mi Pisto cuenta ya con un documento en el que explicamos paso a paso cómo cualquiera puede familiarizarse con la Ley de Acceso a la Información Pública. Tenemos a disposición de quien lo necesite el documento Ley de Acceso a la Información Pública, guía práctica para su uso. Un manual didáctico y breve que explica en 5 capítulos por qué tenemos derecho a saber, qué puedo y qué no puedo solicitar, cómo solicitar información pública, qué hacemos cuando me niegan información y quién sanciona cuando no se cumple con la LAIP, con la Ley de Acceso a la Información Pública. Si están interesados en obtener una copia, comuníquense con nosotros, ya sea a redaccion@ojoconmipisto.com, lo repito, redaccion@ojoconmipisto.com o a cursos@ojoconmipisto.com, porque les cuento, también damos capacitaciones virtuales relacionadas con estos y otros temas. Pilar, Natalie, la Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta indispensable para el trabajo que nosotros hacemos. Sin embargo, creo que vale la pena resaltar que no se hizo con periodistas en mente, sino se hizo para todos los ciudadanos. Háblanos un poco al respecto, Pilar, y después escuchamos a Natalie. Realmente saber cómo es que se aplica la ley de acceso a la información pública es lo que me ha facilitado un montón las investigaciones que he hecho. Lo que les decía, a la hora de que no está subida la información pública de oficio que tiene que estar por ley dentro de los portales, es bastante más rápido exigirlo por medio de una denuncia hacia la SECAI y que la municipalidad inmediatamente tenga que dar la información, a tener que hacer una solicitud de información pública nueva. Y creo que también eso nos salva mucho de los comunicadores, porque los comunicadores a veces nos dicen como, ay, es que eso es solo por acceso a la información pública. Y son datos que realmente por ley no son de acceso a la información pública. Son datos que un comunicador debería manejar, porque ¿cómo voy a pedir yo una opinión de un empleado municipal por acceso a la información pública? No tiene mucho sentido. Entonces creo que saberse la ley de acceso a la información pública es una gran arma que uno tiene como periodista y como ciudadano fiscalizador. Natalie, la Ley de Acceso a la Información Pública no es solamente para periodistas. Tus experiencias al respecto. Sí, como tú dices, considero que la LAIP, como muchos también conocemos, es un escudo. Sin esta ley no tendríamos las herramientas para exigir nuestros derechos tanto como periodistas, pero también como ciudadanos. Todos debemos de conocerla y usarla. No solo nos abre muchas puertas como de transparencia y justicia, sino que también nos ayuda a cerrar otras, como las de la opacidad, el abuso de poder y la corrupción. Como comunicadora, pero también guatemalteca, la LAIP es fundamental porque una ciudadanía informada puede hacer grandes cambios al tener más instrumentos para fiscalizar a sus autoridades.
El acceso a documentos, entre comillas, puede ser aburridos, pero pueden llegar a sustentar cada investigación, hasta salvar vidas. Pero también creo que el mayor valor está en que cualquier persona puede utilizar para hacer preguntas, fiscalizar, pero también exigir, que es lo más importante. Mientras más personas la conozcan y la usen, mayor será la rendición de cuentas. Gracias a ambas por estar con nosotras en Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. Un gusto haberlas acompañado. La próxima semana cerramos este ciclo de Misión Fiscalizar. Hasta entonces.